¿Qué queremos decir con esto de que el enfoque teórico va a ser mi paradigma y va a ser mi posición epistémica? Que por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio sociológico sobre las culturas indígenas, voy a tomar una metodología que podría ser en este caso desde la postura de Max Weber y le voy a dar un enfoque teórico. ¿Cuál es la diferencia? Que mi enfoque teórico le va a dar como una dirección hacia donde yo quiero centrarlo, y esto va a depender del fenómeno que voy a estudiar. Si voy a estudiar culturas indígenas a partir de una postura sociológica positiva como era la de Max Weber, mi enfoque teórico va a ser, bueno, voy a estudiar en Oaxaca y va a ser el estudio de las sociedades indígenas en América Latina, en Oaxaca. O sea, ya lo estoy centrando bastante. Y entonces mi postura epistemológica no va a partir desde mi metodología, que es algo que está muy superficial o muy arriba, sino que va a partir de mi enfoque teórico. Y esto va a ser positivo porque, por ejemplo, en el caso de las culturas indígenas, si yo centrara mi eje epistemológico en mi metodología, me estaría alejando bastante de mi objeto de estudio. Pero si mi postura, es decir, cuáles son las condiciones contextuales al fenómeno que estoy estudiando, se centra en que estoy partiendo de que es una cultura en México que tiene tal historia, o sea, ya me estoy acercando al fenómeno y mi postura va a ser a partir de lo que me vaya dictando mi fenómeno directamente. Pues aquí está la gran diferencia. Para hacer para iniciar con un supuesto, también podemos decirlo como una hipótesis, ¿no? También yo supongo que existe tal relación entre ciertas variables y que esta interacción me va a dar un resultado determinado, ¿no? Que yo ya tengo como algo plausible. Entonces, podemos ver que la hipótesis se confecciona de distintas formas, y algunas de las características que debe tener es que esta hipótesis debe tener una referencia empírica y que las afirmaciones deben guardar relación con el mundo de los fenómenos observables. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a decir que mi hipótesis va a ser algo solo porque a mí se me ocurrió. Pues no puedo decir que los fantasmas hacen que las personas se depriman, porque no tengo una referencia empírica. Es decir, la hipótesis tiene un sentido corriente y común que podemos utilizar para cualquier cosa, pero cuando se está haciendo ciencia y cuando se está haciendo una investigación o una construcción de objeto de estudio, el primer paso es que mi hipótesis debe tener una referencia empírica. Esta referencia empírica no tiene que ser necesariamente del mundo de lo visible, pues, como ya habíamos visto en la ontología, sino que si a manera discursiva se presenta de manera frecuente y de manera muy obvia o intuitiva, podemos decir que también tiene una referencia empírica, ¿no? Y para esto vamos a regresarnos un poco de la veracidad de conceptos como puede ser la depresión o el análisis discursivo. La segunda parte es que debe ser comprobable y verificable. Volvemos a lo que decía Karl Popper con relación a que poderse falsear siempre una hipótesis o un conocimiento. Debe poderse comprobar de alguna forma y debe estar sometida también a que se verifique si funciona de la forma en la que se indica el conocimiento o no. También debe poder ofrecer la posibilidad de generar más conocimiento a partir de ella y también de tomar conocimiento previo. Si bien esto pudiera hacernos creer que no se pueden postular cosas nuevas, la realidad es que si un conocimiento es aislado y no puede ser tocado ni por la crítica ni por la falsabilidad, también vamos a decir que es un conocimiento inmóvil, pues, y que no va a generar más conocimiento, y esto va en contra del espíritu de la ciencia. Y estas son grosso modo como las características de una hipótesis. Debe ser operativa también, debe tener operacionalidad, es decir, que los términos sean claros, y como ya hemos visto en la revisión de los factores de mi construcción de objeto de estudio, operacionalidad quiere decir también que se va a poder embonar con otros conceptos previos o futuros construidos a partir de la investigación.
esto sí significa que no es algo estático, pues quiere decir que es algo que está activo constantemente y que se está revisando, que se está modificando para poder encajar mejor en otros conceptos de investigación. Debe poder establecer relaciones entre sus variables y sus indicadores para permitir observar cuál es el comportamiento de dichas variables y de dichos indicadores. Y para esto nos va a ayudar mucho la postura ontológica que ya habíamos visto, que en primer lugar la definición de cuáles van a ser las cosas que voy a estudiar y cómo se van a vincular estas dos o tres cosas que voy a estudiar y de qué índole es su interacción. En esta parte pues vamos a tener en gran medida pues las conclusiones, ¿no? De qué tipo es la interacción entre mis dos variables. Debe tener referencia teórica, es decir, es un poco volviendo a lo que se decía en un principio, que no se puede decir nada más a la ligera, sino que yo debo tener una ubicación teórica para decirlo, pues yo no puedo hablar de fantasmas a menos de que haya teóricos de fantasmas que sí sean como confiables, ¿no? Pero hasta donde sé yo no los hay. Y por último debe procurar incrementar el acervo científico, que era un poco lo que ya estaba mencionando anteriormente. Ahora, si se decide iniciar con una pregunta de investigación en lugar de iniciar con un supuesto, vamos a ver que la pregunta de investigación parte de una incertidumbre general, pues, y que el investigador debe desconocer a priori cuáles son las múltiples relaciones, conflictos, estados de una situación o un fenómeno, asimismo de las conclusiones de dicha investigación. Es decir, no hay algo tanto que poner a prueba, sino que más bien hay un gran campo del cual se desconoce en su mayoría cuáles son sus características y en el cual yo me quiero adentrar como investigador para obtener un panorama más razonable o más amplio. Hay algunas posturas como la de Semmelman, que dice que la pregunta también tiene que ser el eje, que es un poco lo que ya veíamos que decía también Pierre Bourdieu al momento de hacer una construcción de objeto de estudio. Dice que conocer es especificar y especificar es delimitar las relaciones de articulación que posee el problema respecto a otros fenómenos de la realidad. Es decir, otra vez volvemos un poco a la ontología, ¿no? Tengo que definir y determinar cuáles son mis unidades de investigación y asimismo cómo se articula con relación a otros fenómenos que yo voy a estudiar, porque mientras más hacemos investigación o más nos hacemos preguntas, nos damos cuenta que hay más preguntas por hacer, pues, o sea, parece que conocemos menos mientras más investigamos y es así en la ciencia, generalmente. Otra parte muy importante que se va a tomar en cuenta cuando se hace una construcción de objeto de estudio o una investigación son dos conceptos, que uno es la lógica de descubrimiento y otro es el contexto social. Eh, los contextos de descubrimiento y los contextos de verificación, que son los que vamos a tratar ahorita, son cosas que van a afectar de manera inevitable a nuestra construcción de objeto de estudio. Para empezar, bueno, esto es el contexto de descubrimientos, en qué situación social se encuentra, ya sea el paradigma en el cual yo voy a partir en mi tiempo o socialmente incluso. Les estaba poniendo el ejemplo en la clase del día sábado de la ansiedad. O sea, si yo hiciera un estudio de la ansiedad hace 20 años, sería muy diferente a si yo lo hiciera en este momento. Y para esto es muy importante tener como muy claro qué es el contexto de descubrimiento. Si yo hiciera en este momento un estudio sobre la ansiedad, tendría que ver cuál es el contexto social. Y vemos que hay desde hace aproximadamente 10 meses confinamiento, que hay una pandemia, o sea, hay atenuantes, pues. Y estas atenuantes nos van a decir mucho sobre el fenómeno que yo voy a estudiar y sobre la construcción de mi objeto de estudio. Es por eso que es muy importante tener también claro cuál es el contexto de descubrimiento y de verificación. Les ponía también el ejemplo el día de ayer del DSM-5 de los años 50 y en los años 60. ¿Cuál es un error que se vio en esos años con relación al contexto de verificación? Que en ese momento se tenía socialmente la idea de que las personas
que eran homosexuales tenían alguna enfermedad o algún padecimiento. ¿Y qué pasó? Los investigadores sí hicieron estudios lógicos, articularon de manera apropiada sus métodos y todo eso, pero las conclusiones a las que llegaban obedecían de manera absoluta a este a este contexto de verificación, ¿no? Que les estaba sugiriendo casi cuál iba a ser la respuesta y cuál iba a ser su conclusión, que era que la homosexualidad era una enfermedad, pues. Por eso hay que tener bien claro cuál es mi contexto siempre que yo vaya a iniciar mi investigación, ya sea sobre indicadores de la pobreza, sobre indicadores de desigualdad, sobre depresión, sobre obesidad, sobre todo fenómeno que quieras hacer, se tiene que hacer un estudio contextual a nivel social y a nivel de verificación. Otro problema que puede surgir si no se hace una correcta, un correcto análisis o investigación de mi contexto de verificación, puede ser que el acervo que esté disponible en el momento en el cual yo inicie a hacer mi investigación no sea el suficiente para establecer una investigación rigurosa, pues. En el caso de cuestiones ya más técnicas, por ejemplo, que no existiera la técnica o no existieran las herramientas para poder observar ciertos fenómenos, y esto va a influir en mi contexto de verificación. También se tiene que ver que el contexto social o mi contexto de verificación va a ser una explicación de mi conocimiento, pero no va a ser una justificación de mi conocimiento, pues, o una justificación de mi conclusión. Y este es un error que se ha dado mucho en las investigaciones que se realizan, pues.